Señor, y aquella persona que dijere que tú no existes, algún día tú le vas a recordar estas palabras. Porque basta ver esto tan hermoso que tú tienes para nosotros, para llenarnos de tu presencia y saber aquellos que no creen en ti que hay un ser superior al cual le deben absolutamente todo. Padre, muchísimas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu bondad y por todas las misericordias que tu palabra nos nombra y nos dice, son nuevas cada mañana, Señor. Tú no te cansas de ser misericordioso con nosotros. Por lo tanto, ayúdanos a mostrar misericordia para con aquellos que nos rodean. Señor, amar a nuestro prójimo a veces es muy difícil, Señor. Pero he ahí la misericordia tuya para nosotros, que no somos fáciles que tú nos ames. Sin embargo, tu gracia, Señor, es tan maravillosa y tu misericordia tan grande que nos alcanza día a día. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Vamos a abrir tu palabra. Señor, permite que cada frase de tu palabra quede, Señor, en nuestra mente, así como se incrustan tantas cosas en nuestro corazón, tantos no perdón, tantas amarguras, Señor, más bien que se incruste tu palabra y nos ayude a ser diferentes cada día. Gracias te doy, amado Dios, porque tú has de dar un oído atento a tu palabra, desde tu servidora hasta cualquiera, por pequeño, por mayor que sea toda una bendición. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, lo imploramos, porque en su nombre oramos. Amén. 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 Bien, ayer que presentaba el libro Yossi, híjole, ¿cómo le hará para que en media hora? No todo, yo lo sé, pero hay algunos que nos han llevado mucho más tiempo, ¿sí?, de estos estudios. Nosotros aún vamos en la introducción, vamos en el tercer capítulo. Pero ahorita puede tomar más de media hora. Nomás va a ser en las de Zoom, sí va a ser media hora con reloj. Los primeros hasta el cuarto es cuando más o menos vamos a empezar a entrar en materia. Y ahí por la página 20 vamos a entrar a la comprensión del Nuevo Testamento. Vamos a ver muchas reglas gramaticales para poder leer correctamente la palabra de Dios. Hay veces que leemos, bueno, y termino en la unidad 2, en la página 25, ya es una introducción directa a los evangelios. Pero lo que a nosotros nos mostraron primero es conocer lo que vamos a leer, ¿sí? Y en este sentido, nadie, ¿sí tienen su archivo? No, ¿sí? No había papelería abierta hoy, pero mandamos el archivo. En el día 1 ya estamos en la página número 8. Es un PDF, un grupo de mujeres. ¿Sí? Página número 8. Cuando la tengan pueden expresarlo con un amén. Es la unidad número 1 y el día 1. Amén. Esto, como las escuelas dominicales, no deben de ser deprisa. Si nos tardamos no importa. La cuestión es poder entender lo que vamos a ver. Bien. Dice el título Antecedentes del Nuevo Testamento. Y dentro de este Nuevo Testamento, abajo de unidad 1, dice Nuevo Testamento significa nuevo pacto. Pregunto, ¿quién está de acuerdo con esto? Que Nuevo Testamento signifique nuevo pacto. No, ¿por qué no, hermano? A mí me gusta que participen, ¿eh? Yo digo porque es el mismo testamento, ¿no?, que ha sido desde el principio. Así lo entiendo. Tenemos dos testamentos, antiguo y nuevo. La diferencia entre testamento y pacto es lo mismo, porque hay nuevo pacto, hay antiguo pacto, hay Nuevo Testamento, hay Antiguo Testamento.
Es que el testamento, el concepto que yo tengo de testamento es que pues es lo que dejas después de que tú ya no estás, ¿no? Esa es muy buena respuesta. Yo digo que nuevo pacto se refiere a, Como 10 años. a Sí, al modo de salvación que Jesús hizo por nosotros al venir a morir en la cruz, ¿no? Esa es Por eso una- es nuevo, porque ellos en el Antiguo Testamento no tenían esa forma de salvación. Ya lo veníamos visualizando a través de Ajá. todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta. La respuesta que nos dio Yossi es, digamos que adecuada, porque un testamento lo podemos tener cuando alguien muere, podemos conocerlo, ¿sí? Tenemos un Antiguo Testamento que tuvo una visión de todo lo que habría de ser. Y tenemos un Nuevo Testamento en el que se cumplió ese proceso de salvación a través de Jesucristo y ahora estamos todos incluidos. En el Antiguo Testamento, ¿quién estaba incluido? ¿Puedo dejar? Solo el pueblo de Israel. Nosotros éramos o somos y siempre hemos sido, en la mejor de las palabras, gentiles. Pero nos consideraban como, díganlo, Esclavos. Avisados. perrillos. ¿Sí se acuerdan cuando alguien le dijo, ¿me puedes dar de esto? No, pues solo ¿verdad? Los perritos. Dice, pues aún los perrillos, ¿verdad? Realmente lo que cae de la mesa. ¿Sí? Entonces, cuando escuchemos esa palabra perrillos o perros, ¿nos tendríamos que ofender? Mientras nos toque. Pero mucho cuidado si alguien nos dijera cerdos. Así. Eso sí duele. Bueno. Pero nosotros somos considerados también ahora esos pámpanos que fuimos adheridos. ¿Sí? Ya me estoy yendo para otro lado. Bien, volvamos. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Abajo hay un texto de la palabra de Dios basado en Hebreos 9, 15 al 17. ¿Quién da lectura, por favor? El que quiera, ¿eh? No se apresuren. Ahí está en la Ahí hoja. está en el PDF. Hebreos 9 del 15 al 17. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahí Hebreos está. 9:15. Gracias. Ahí está tu respuesta. ¿Sí? Hubo un Antiguo Testamento en el cual aquí nosotros podemos volver a contemplar la lectura que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había en el primer pacto? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Aquí habla de un nuevo pacto y de un primer pacto. El primer pacto nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero también nos dice, bueno, cuando hay un testamento, es necesario que muera el que lo testó para hacernos partícipes de todo esto. El Antiguo Testamento fue dado al pueblo judío, pero como ellos no reconocieron en Jesús al Salvador, se perdieron de todo eso, ¿sí? Entonces, ese nuevo pacto, salud, en el Nuevo Testamento viene a ser una bendición para cada uno de nosotros, ¿sí? El nuevo pacto es un concepto bíblico que se maneja solo en el Nuevo Testamento. De manera que
La palabra hebrea que define esto, y no es porque yo sepa hebreo, lo tuve que investigar, es berit, que es un acuerdo entre dos o más personas, por supuesto, e incluye términos, condiciones y obligaciones específicas para los que ahí se incluyen. Y para esto vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si la palabra de Dios no lo dice, pues entonces no lo creemos. Abra su Biblia en Génesis 6, verso 18. Por eso es necesaria la Biblia. Voy a subir. Sí, claro que sí. Deja en mi mochila negra. No sé si, bueno, las jóvenes saben cómo Génesis 6, consultar ¿eh? su Biblia, 18. sin perder su PDF. Una hormiga, ¿no? 6, 18, 9. Vamos a dar tiempo a que regrese. ¿Génesis? 6, 18, 9. Génesis 6, 18. Y aquí yo les voy a hacer preguntas de kinder para ustedes, que a Dios gracias tienen al pastor Urias, que los ha documentado mucho, muy bien. Génesis 6, 18 dice, más estableceré ¿qué? Mi pacto contigo. Mi pacto contigo. Está hablando en el tiempo de Noé, cuando se ordena, ¿verdad?, a Noé construir un arca. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. 6, 18. Génesis 6. En este pacto del Antiguo Testamento podemos ver muy en la sombra la promesa de salvación. ¿Sí? Hay un coro de los niños de mis tiempos que decía, el arca es Jesucristo. Dice, vas a entrar tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Sí? De manera es que dentro de ese Antiguo Testamento Dios hizo pactos. Y no solamente podían entrar ellos, o sea, la maldad del hombre era tanta que eran los únicos a los que Dios pudo atraer. Y lo ponemos a nuestros tiempos y pues pocos somos los que nos podemos salvar. Y no es porque el mundo ignore. Si nosotros a mujeres en pleno uso de sus bienes materiales, gozando de salud, teniendo a su familia, vamos y les anunciamos de Cristo, poquísimas nos van a hacer caso. Entonces es necesario, a veces incluso como lo que le pasó a Noé, ¿verdad?, que lo tildaban de loquito. Pues, ¿cómo va a llover? Aquí nunca ha llovido. Ajá. ¿Y ustedes cómo me dicen que viene Cristo? O sea, ¿quién dice o cómo? ¿Ustedes creen esas fábulas? De manera es que estamos viviendo tiempos similares. Los del Antiguo Testamento con este pacto y el Nuevo Testamento con el pacto de salvación a través de Jesucristo. Bien. Otra cita, ahí mismo en Génesis 9, 17. Dice la palabra de Dios. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿De qué pacto ahora se trataba? Ya no era del arca. Del arco iris. Vemos el antetexto. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Si vemos en el Antiguo Testamento, Dios se maneja a través de pactos. Bien. Tenemos otro en Deuteronomio 29, un poco más adelante. Cuando encuentren el verso 12, quien de lectura.
Y si no lo encuentran, se los gano yo. ¿Lo leo? 29:12, sí. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. ¿Cuál era ese pacto que estaba concertando nuevamente Dios? ¿No puedes volver a leer, hermana? ¿Vale? Pues no puedes volver a leer. ¿Puedes leerlo nuevamente? Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. ¿Sabían a qué pacto se refiere? Vamos a leer. A mí me encanta leer verso a verso para poder entender. Iniciamos en el 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. ¿Se fijan que hay muchos pactos? Bien. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a todas sus tierras. Las grandes, ¿qué? Pruebas. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ya habían pasado muchos pactos y seguían cerrados sus ojos, sus oídos a todas las maravillas que Dios había hecho. Y yo, el 5, y yo os he traído 40 años en el desierto. Y en esos 40 años, ustedes han visto que sus vestidos No se han desgastado. no se han envejecido, ¿sí? Sobre vosotros ni vuestro calzado se ha acabado. No habéis comido pan, no bebisteis vino ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra y les dimos por herencia o heredad a Rubén y a Gad, a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los varones de Israel, incluidos sus niños, sus mujeres, los extranjeros que habitaban en medio del campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en este pacto. Nadie estaba excluido. Ponerlo al día de hoy, ¿alguien excluye a los que no quieren? Ellos solos excluyen. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y como eso, pues pudiésemos seguir leyendo que dentro del Antiguo Testamento Dios ha establecido muchos pactos con la persona. ¿Qué nos lleva? ¿A qué nos llevan estas lecturas? A que no es lo mismo Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ni es lo mismo Nuevo Testamento a Nuevo Pacto, ¿sí? El testamento es revocable, porque lo hace una persona, a favor de muchos, pero lo hace uno. Si esa única persona quiere, lo puede cambiar, ¿sí? Ejemplo. Vas con un notario. Vas con el notario y dices: ¿sabes qué? Ya no quiero que tal o cual herede, táchalo. Ese es revocable, pero el pacto es irrevocable. Solamente tiene condiciones a los que hay que someterse, ¿sí? Hay partes que tenemos que leer para entrar en ese nuevo pacto. Entonces, el pacto sí es irrevocable porque involucra a más personas y solo procede si esas personas están de acuerdo. Eso es lo que tenemos que aprender. Ahora sí, iniciamos. ¿Quién da lectura a la naturaleza del Nuevo Testamento? Alguien, quien sea. Y eso ya lo tienen en el PDF. La naturaleza del Nuevo
Cristo y su continuo trabajo mediante su iglesia. En extensión es alrededor de una tercera parte del Antiguo Testamento, el cual tiene 39 libros. Los hechos del Antiguo Testamento abarcan miles de años de la historia de la obra de Dios, mientras que los del Nuevo Testamento menos de un siglo. ¿Les digo? Sí. El término Nuevo Testamento significa Nuevo Pacto, en contraste con el Antiguo Pacto bajo el cual Dios se relacionó con Israel antes de la venida de Cristo. Por lo general, el término testamento se refiere al acuerdo que entra en vigor con la muerte del testador. La muerte de Jesús puso en efecto el nuevo pacto. Hebreos 9, 15 al 17. Hasta ahí ya vemos cumplido esos pactos en el Antiguo Testamento que vinieron a ser sombra del cumplimiento en la muerte de Jesús. Ahí en ese pacto ya nos acordamos o podemos relacionar que ya no era necesario la vida o el ministerio de los sacerdotes, porque ahora en este nuevo pacto hay un sumo sacerdote. ¿En qué se diferencia este nuevo sacerdote de este nuevo pacto? Primero, los sacerdotes del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto tenían que entrar a ofrecer sacrificios y tenían que llevar en sus vestimentas, ¿qué? Abajo, unas campanitas, ¿verdad? Porque si se hallaba en pecado, ahí mismo moría, ni siquiera lo veíamos morir. Con un pensamiento que tuviera. Incluso un cordón, ¿para qué? Jalarlo. Para jalarlo. Esos sacerdotes morían y ya no había nada que hacer. El nuevo sacerdote murió y resucitó. Amén. Este nuevo pacto es el pacto que él hizo desde la casa de David, por eso David, ¿verdad? Viene en la línea mesiánica, porque dice, yo voy a construir de ti una casa que va a permanecer, porque de ahí vendría el linaje de Jesucristo. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí como dato que eso es lo que realmente tenemos que ver, que el Nuevo Testamento tiene ¿cuántos libros? 27. 27. Por lo tanto, el Antiguo, 39. Sabemos y nos informa nuestro libro que el Antiguo Testamento abarca cientos de años o miles. El Antiguo Testamento. El Antiguo, miles. Miles. Desde la creación hasta que Dios dijo, ya contigo, pueblo de Israel, no me vuelvo a comunicar. ¿Sí? Y el Nuevo Testamento solo nos relata solamente menos o aproximadamente 500 años. Eso es los evangelios, el libro de los Hechos, algunas cartas de Pablo, hasta la revelación que Dios da a Juan en la isla de Patmos. ¿Sí? Hasta allí es nuestro Nuevo Testamento, pero suficiente para tener salvación, para gozar de vida eterna. O sea, que es impactante lo que el Nuevo Testamento, lo que en el Antiguo fue sombra, ahora es una realidad. Y eso es lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros. Dice, en la línea A, en sus estudios, en blanco hay una línea para mí en el lado izquierdo y en el derecho hay unas frases o no sé, algo así, afirmaciones que se refieren al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Ahí, bueno, ustedes van a decidir ahí en su celular, que posteriormente van a tener su libro. Dice la primera, 39 libros. ¿Quién los tiene? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo. Antiguo. Entonces ahí vamos a poner A-T, Antiguo Testamento. Ahora voy una por una. 27 libros. ¿Quién los tiene? ¿Antiguo o Nuevo? Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Aproximadamente la tercera parte
del Antiguo Testamento, ¿qué corresponde? ¿Antiguo o nuevo? Si es la tercera parte del Antiguo, entonces es, Antiguo, ¿no? fíjate, Es una los tradición hechos antigua, del ¿no? Antiguo Testamento antiguo, ¿no? abarcan miles de años de la historia de obra de Dios, mientras que los del Nuevo Testamento menos de un siglo. Y anterior a este dice, en extensiones alrededor de una tercera parte del Antiguo Testamento, la lógica me dice que es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Tenemos la siguiente, no conozco sus nombres, para la otra voy a traer algo aquí, para que... Laura, Laura y Carmen. Carmen, Laura y Carmen. De los demás ni me pregunten, pero te los voy a estar preguntando yo. ¿Qué abarca miles de años? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? El antiguo. El Antiguo. Ahí sería AT, ¿sí? Sin J. Abarca menos de 10, aquí dice 100 años. Lo manejamos como un siglo. El Nuevo Testamento. La siguiente, miraba hacia el futuro sacrificio de Cristo, era sombra del sacrificio de Cristo. ¿Está en el Antiguo o está en el Nuevo? Antiguo. Uy, pues me quedó el Antiguo antiguo. Testamento. Aquí hay otra que, bueno, ustedes la van a resolver, te toca yo sí. Miraba hacia el pasado sacrificio de Cristo. ¿Antiguo o El nuevo? nuevo. El Nuevo Testamento, pero dinos por qué. Miraba hacia el Hacia el pasado. Miraba hacia el pasado sacrificio de Cristo. Bueno, es que el Cordero fue inmolado desde antes de la creación también, ¿no? Desde ahí. Exactamente. Aquí sí, cualquiera de los dos es correcto. Porque miraba, dice aquí, hacia el pasado sacrificio de Cristo, las sombras. Pero el Nuevo Testamento Pueden ser los dos. pueden ser los dos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús comparte en una sinagoga la lectura de Isaías? Ujú. Empezó a leer Isaías, El ¿verdad? Espíritu del Señor está Y sobre de mí. repente, Cerró y le dice, este le faltó. hasta ahí. Hoy se ha cumplido esta palabra en ustedes. Lo que faltaba no faltaba porque el Señor Jesús nunca tuvo esos errores. Faltaba por cumplirse, por eso es que Él no lo leyó. El 8. Te toca, hermana Carmen. Carmen. No, ahí sí me van a reprobar, por eso yo no salí al jueguito ese, porque a mí me dicen, ahorita al rato ya se me olvidó. Bien. Establece el nuevo pacto de Dios. ¿Antiguo o Desde el nuevo? Antiguo Testamento. Establece Pero el ¿cuál nuevo establece el nuevo pacto? de Dios. Lo acabamos de leer en Hebreos. Y si El es nuevo, Hebreos, Establece el nuevo pacto de Dios es en el Nuevo, En el Nuevo Testamento. desde la llegada de Jesús. dijiste el antiguo, pero por algo lo dijiste, no sea nada más porque sí. ¿Qué te lleva a decir que establece el nuevo pacto de Dios? Porque también puede tener esas dos vertientes. Porque desde ahí se empezaba a ver. Desde ahí se empezó. Sé que nuestra salvación fue desde la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces puede tener las dos respuestas. Ujú. Bien. Ahora ya lo leímos y por eso vamos a continuar. El inciso B dice, lea Hebreos 9, 15 al 17 y marque con una B si es verdadero o con una F si es falso en las siguientes afirmaciones. Mi chiquita no tiene libro, así que vamos a seguir con mi hermana. Cristo es el mediador del nuevo pacto. ¿Es cierto o digo verdadero o falso? Es verdadero. Entonces es B. Hermana, ¿Cristo murió para liberar del pecado al ser humano? ¿Es falso o verdadero? ¿Cristo murió para liberar del pecado al ser humano? ¿Es falso o es verdadero? Bueno, es que yo lo veo así, para liberar sería falso porque todos seguimos pecando, sino para justificar, ¿no?
Bueno, cuando dice liberar, es que Él fue el único que borró Puede todo. hacer eso. Ujú. No lo cubrió. El sacerdote cubría. Lo único que puede hacer. El único que borró fue Él. Ujú. Cuando Él expresa que todo está hecho o que todo está cumplido, es que ya todo está, solo falta que lo tomes. Ahora, ahí empieza el proceso de justificación, de redención, de santificación. Cuando tú ya tomas para ti la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Si bien somos posicionados como santos, cuando ya somos salvos, la palabra de Dios que dice que estamos sentados en lugares celestiales, somos santos. Pero había que poner ahí en proceso, porque un santo peca, sí o no, diariamente. Todo. A veces, aunque no queramos, a veces con conocimiento, lo hacemos. Y cuando nosotros a alguien algunos les predicamos de Cristo, "Ay, pero si tú eres esto", Es peor, ¿no? Luego. hay que ponernos una camiseta que diga atrás, santo o cristiano en construcción. Todavía no termina Dios de hacer. Disculpe las molestias que esto le ocasiona. Desafortunadamente, mientras nos pellizquen y nos duelan, si yo pellizco a Yossi, por mucho que me ame, si ya le duele mucho, me va a decir, oye, ¿qué te pasa? Y no me va a amar, me va a odiar. ¿Sí? Somos santos en proceso. Justificados, sí, por Jesucristo. Y redimidos, sí, por su Sí, sangre. amén. Ujú. Por lo tanto, Cristo murió para liberar del pecado al ser humano, sí. Es cierto. Ya depende de nosotros si queremos o no. ¿Y qué valor le da uno? Exacto. 3, Clarita. Un testamento entra en vigor después que el testador muere, ¿cierto o falso? Cierto. Y 4, volvemos. ¿Quieres participar? Bien. La muerte de Cristo puso en vigencia el nuevo pacto. Verdadero. ¿Me quieres platicar más o menos por qué lo entiendes como verdadero? Es correcto, ¿eh? ¿Por qué lo entiendes como verdadero? A ver, vuélvamelo a preguntar. La muerte de Cristo puso en vigencia el nuevo pacto. Ah, pues sí, porque pues precisamente por eso Él murió, para que nosotros podamos ser salvos. Es la respuesta o lo que sigue del número 3. El testamento entra en vigor después de la muerte del testador. Así que una vez que murió Jesús, ahora nosotros somos herederos de ese nuevo pacto. ¿Y se acuerdan cuando prepararon la cena y fue el Señor Jesús y participó de ellas? ¿Alguien se acuerda de las palabras? Esa es la copa del nuevo pacto. Este es mi cuerpo. Por vosotros, señores, hermanos. ¿Sí? Este es mi cuerpo y mi Si sangre. quieren pueden buscarla, busquen en Google, busquen Es el cuerpo que por nosotros fuimos entregados. la Por cena. nosotros, El que hubieres pan, beberes esta copa, a mí se la muerte del Señor. Búsquenlo, Gracias, ¿no? búsquenlo, tenemos tiempo, no nos están corrigiendo. Cuando lo tengan, el que lo encuentre, por favor, nos los comparte. A ver, yo encontré una que dice, durante la cena Jesús tomó el pan y vino y los bendijo y los compartió con ellos diciendo que el pan representaba su cuerpo y el vino su sangre. Les pidió que hicieran esto En memoria de él. Él ahí ya se estaba despidiendo, ¿verdad? Participó ahí con sus discípulos. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que murieres. Él sabía que ella iba a morir y que ella iba a entrar en vigencia ese nuevo pacto. Ya aquí yo ya no me voy a meter en otra cosa.
que él estaba hablando a sus discípulos. ¿Y sus discípulos eran hebreos o eran gentiles? Y los discípulos, hebreos. La cita es Primera de Corintios 11:23. Primera de Corintios 11:23. Vamos a dar lectura a esto. El 25 más que nada. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebíais en memoria de mí. Yo me refería a lo que está en uno de los evangelios, en que les dijo: vayan y preparen la cena. Y se reunió con ellos, pero como un preludio a su muerte. Por eso se le llama la última cena, ¿sí? Porque él ya al morir, ese nuevo pacto entraba. Ya esto ya me lo tienen que explicar a mí, Urias, El 20. y 22, yo, 20. en cuanto yo pienso que ese nuevo pacto lo estableció para con su pueblo, ¿verdad? En el 22:20 está, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es un nuevo pacto. Yo ahí intuyo que lo estaba diciendo para el pueblo de Israel, que Isaías les estaba prometiendo al pueblo de Israel un nuevo pacto en el cual ya no les iba a dar un corazón, les iba a quitar ese corazonzote de piedra que tenían y lo iba a hacer de carne. Algún día el pueblo de Israel va a entender. Hay muchos ya judíos mesiánicos que sí lo han entendido, pero hay muchos que no. Así que ya no me meto en eso y ya después yo me voy a documentar. Bien, vamos a leer la siguiente parte. Los evangelios se refieren a los hechos del primer periodo. ¿Quién quiere dar lectura? Es lo que sigue después del 4 que resolvimos como verdadero. Los evangelios se refieren a los hechos del primer periodo. 6 a.C., 29 después de Cristo. La expansión de la iglesia va desde el año 29 al 63 después de Cristo e incluye los libros de Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Filemón y Santiago. El periodo posterior a Hechos, 63 a 96 después de Cristo, lo encontramos en 1 y 2 de Timoteo, Tito, Hebreos, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Okay. Tenemos que familiarizarnos con este Nuevo Testamento, porque ahí sí ya tenemos parte, ¿verdad? Como gentiles, como pámpanos adheridos, ¿verdad? Que aquellos que despreciaron, si no lo hubieran hecho, dice Romanos, pues nosotros donde estuviéramos, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos que saber que los evangelios abarcan un periodo de 6 años antes de Cristo Y 29. a 29 después de Cristo. Estamos hablando que allí Jesús tiene una comunicación con su mismo pueblo, el pueblo hebreo. Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Lucas fue después. Y Juan, ¿sí? Ellos pertenecen al pueblo de Israel. Entonces se expande la iglesia y cuando se expande ya se incluyen los libros de Hechos, Romanos, y esto abarca del periodo 69 años antes de Cristo, 29 a 63 antes de Cristo. Es un periodo que abarcan estos libros, que son Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y aquí ya estamos hablando a partir de Hechos de alguien llamado Saulo o Pablo, ¿sí? Y el periodo posterior a Hechos, porque todos hemos dicho o hemos escuchado o sabemos que el libro de Hechos no finaliza, sino continúa, ¿sí? Y ya viene después las cartas a Timoteo, la carta a Tito, a Hebreos, a Pedro, o las que escribió Pedro, las que escribió Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Por qué es importante saber esto? Ahorita no sucedió. Ay, o sea, ¿cómo voy a ver qué les dijo Jesús a sus discípulos con los que él convivió? De cómo iba a ser la cena, qué significaba, qué hacían.
Recuerdo que eso sucedió antes, durante el ministerio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tiene que estar en Mateo, o en Marcos, o en Lucas, o en Juan. ¿Sí? Entonces, me voy ahí y ahí busco. Tenemos la herramienta de Google, que es sacar de dudas. Bien. Y si ya quiero ver cosas sobre el crecimiento de la iglesia, bueno, entonces ya me voy de Hechos a todo lo demás. Hechos es un libro que continuamente deberíamos estar leyendo. Ahí encontramos el encuentro de un personaje hermoso que es Pablo, hermoso después de conocer a Cristo, porque antes era un feo de los feos. Terrible. Hasta que tuvo el encuentro con Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo cuando se encontró con él? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Y se han fijado que cuando dice Jesús, ¿por qué me persigues? Se ha de haber quedado de a 6 Pablo. A ver, ¿quién eres tú? Yo detrás de ti no ando, dime, preséntate. Si persigues a la iglesia, Me persigues a mí. Qué hermoso. Tuvo un encuentro tal que fue quedado ciego, lo enviaron, mandaban a alguien a orar por él, decía, pero ¿cómo te atreves, Jesús, a decirme que vaya a orar por él? Pues que no te acuerdas, no sabes todo lo que ha estado haciendo en contra de tu iglesia. Me es útil. Vayan y oren. Oran por Pablo. Y yo cada vez que veo esto digo, Señor, qué padre hubiera sido para Pablo el encuentro contigo, ser salvo, morirse y ahí quedó. No, lo que hacemos aquí tiene consecuencias. ¿Cómo murió Pablo? El Antiguo Testamento dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Él aceptó a Jesús, pero todo hecho que nosotros tengamos aquí tiene consecuencias. El perdón de Dios está. Alguna ocasión platicaba con alguien y decía, pues sí, yo fui infiel, pero Dios ya me perdonó, pero las consecuencias las tienes que sufrir. Claro. Y esas consecuencias abarcan a quien tú amas. Te lo llevas así de corbata. Sí. En cuanto a una infidelidad. En cuanto a Pablo, ¿se arrepintió? Dios lo perdonó, Dios lo usó, pero hubo consecuencias. Primera, cuando Dios lo ordena apóstol de los gentiles, le dijo, ve a tu pueblo, ¿sí o no? Ve y predícales a los judíos, ¿le dijo eso? No. De hecho, lo llamó el apóstol de los gentiles. ¿Sí? Pero Pablo desobediente, ¿a quién les iba a decir? Él sentía pesar por su pueblo. Iba y les predicaba a ellos. Sí, Dios lo dejó, Jesús lo dejó. Síguele, tú síguele. Hasta que le cayó el 20 a Pablo y dijo, no, pues ya no les voy a hablar. Y le dijo Jesús a Pablo, bien hecho, yo no te mandé a ellos, ve con quien yo te mandé. Y empezó ya en persona o por cartas, predicarles a los romanos. Pregunta, ¿Pablo fue a Roma? ¿En qué circunstancias? De llevar la palabra, ¿no? Claro, bueno. Lo encarcelaron. Pero de allí, dice, la pluma no está presa. De ahí le escribió a los romanos. Desde la cárcel. Desde la cárcel. Ahí escribió. Él incluso estaba en el... ¿Cómo se llama esa cosa que le ponen? ¿Dices? Los grillos. Grilletes, ¿no? Los grilletes. Y estaba él callado junto con Silas. No, cantaban. La boca no la tenía encerrada. ¿Sí? La pluma estaba activa. Y él hasta el final le pesó en su corazón no haber alcanzado a su pueblo, sí. Le dolía. Esas eran las consecuencias. Pero haber ganado a gente para Cristo era algo que él agradecía a Dios. Cuando él escribe a los romanos, les decía,
yo quiero ir a vosotros, tengo un deseo tal de conocerlos, de manera que él no fundó la escuela, la iglesia en Roma. ¿Cómo creen que haya sido fundada la iglesia en Roma? La iglesia cristiana. ¿Cómo fue fundada? ¿Cómo fue Si fundada la iglesia en Pablo Roma? no fundó la iglesia en Roma, la iglesia cristiana, ¿cómo creen que haya llegado el evangelio a Roma? ¿Por los testimonios? ¿De quién? De los que conocían la palabra, o sea, ¿Quiénes la comparten. conocían? ¿Cómo llegaron? ¿De los que creyeron por la carta? Pues Jesús. Hechos 2. Hechos 2. Ok, voy a darles lectura, vayan escuchando. Voy. Hechos 2. Amén. Adiós. Habla de la venida del Espíritu Santo. Y dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? O sea, todos hablan arameo, ¿no? O sea, ¿cómo pues entonces nosotros le oímos hablar en nuestra propia lengua? ¿Sí? ¿Cómo pues, dice el 8, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había allí partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Jesús. Tal vez, no lo estoy asegurando, de aquí muchos ya salen con Cristo en su corazón y van y fundan iglesias. Pero el Espíritu de Dios en Pablo le manda amar a todo aquel que ha recibido a Cristo y a preocuparse porque esas iglesias que se abrieron sean cobijadas bajo un liderazgo. Entonces Pablo, ahí en el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, búsquenlo. Romanos 1. Dice, arribita del verso 8, deseo de Pablo de visitar Roma. Fíjense nada más. Deseo verlos para comunicarles algún don espiritual. ¿Se fijan cómo nuestros pastores se preocupan por nosotros? Algunos diremos, es que yo qué don tengo. No te preocupes. Si tus pastores te dicen, hermanas, esto es porque ven actitudes, comunican a ti el don que tienen, para que a fin de que seáis confirmados. Verso 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. ¿Qué les parece de aquellos que se conforman por ver en línea el servicio? No tengo ganas de levantarme, aquí me pongo el servicio y en línea lo veo. Es necesario ser confortados en la fe y eso se halla aquí. Si lo recuerdan el día de ayer que compartíamos testimonios, nos ayudan, nos enseñan a confortarnos en la fe en Jesucristo. Por eso es importante. Dice, pero no quiero, hermanos, verso 13, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, muchas veces. Pero hasta ahora he sido estorbado de alguna manera para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, yo quiero ganar a más para Cristo. Quiero que el reino de Dios se extienda. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Ahora entiende a quién fue enviado. A griegos, a romanos, a cualquiera de aquellos que no conocieron a Jesucristo. ¿Y por qué era deudor? Porque por gracia, como un don, como un regalo, había recibido salvación. Y eso no podía quedárselo ahí. Tenía que compartirlo. 16.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es Poder poder de Dios. de Dios Amén. para salvación. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por Fe. y para fe. Si tú no tienes fe o a quien tú le compartes el Evangelio no cree, no va a entender nada, porque es por fe y para fe. Porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Y si tú te vas al Antiguo Testamento, tú puedes encontrar fe en quién primeramente. O sea, ¿quién confiesa haber seguido a Dios por fe o en fe? Abraham. Abraham. Deja tu tierra, a tu parentela, yo te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel, te voy a hacer padre de multitudes. Fue llamado padre de la fe. Oye, por fe. Él no sabía, él no preguntó si había hotel de 5 estrellas, si tenía un oasis ahí juntito para como nosotros después de aquí nos vamos para allá. Nada. Nada. Qué bonito que estés poniendo atención. Entonces, es por fe y para fe. Aquel que tú le dices y no cree, en vano le vas a meter la palabra de la cruz, porque les es locura a los que se pierden. Y se pierden no porque no estén para ser salvos, sino porque no quieren ser salvos. Dice aquí siguiente, marque los puntos que piensan que son una buena razón para estudiar el Nuevo Testamento. Ya vimos más o menos un panorama muy leve. Dice, 1, estudiamos para aprender la historia del surgimiento del cristianismo, ¿sí o no? Sí. Sí. Para verificar la historia secular, ¿sí o no? No nos interesa porque muchas cosas lo secular lo omite. Ajá. O Por son ejemplo, mentiras. Cuando se abrió el mar para que pasaran los israelitas, muchos dicen, no, eso fue que en ese tiempo acostumbraba el mar retirarse y podían, ellos dirán misa, pero nosotros sabemos que milagrosamente Dios lo pasó. Entonces a nosotros no nos interesa tanto verificar las historias, nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. 3, aprender el relato divinamente inspirado de la muerte y resurrección de Cristo. Es una buena razón para estudiar la Biblia, para aprender el relato divinamente inspirado de la muerte y resurrección de Cristo. Sí. Tenemos que informarnos para poder transmitirlo. Lo digo y lo diré siempre. Si tú quieres recomendar unos buenos tacos, cómetelos primero. Claro. Así que si tú quieres hacer partícipe a alguien del relato de la muerte y resurrección de Cristo, créelo primero y transmítelo. 4. Una buena razón para estudiar la Biblia es ser capaz de discutir acerca de la Biblia. No. No, eso no se discute. No estamos llamados a discusión, porque entonces no entraría la fe. Alguien dijo alguna vez, ven, te voy a demostrar que esto, no. Si tú demuestras, no. Si la Biblia lo dice, sí. Si no, no. 5. Descubrir las creencias y prácticas de los cristianos en la iglesia primitiva es un buen... Sí. Sí, Excelente. porque tenemos que estar empapados. Es por eso, alguna vez cuando el pastor Urias nos enseñaba, y yo creo que sigue enseñando, raíces hebreas, decía, bueno, ¿y a mí para qué me enseñan las raíces hebreas? ¿Y a mí eso qué es? Yo estoy en el Nuevo Testamento, vivo actualmente, yo vivo del Nuevo para adelante. Si no sabes cómo fueron tus antepasados, no puedes entender muchas No cosas. tienes raíces. Tú no puedes decir o entender por qué Jesucristo es el Cordero inmolado por nuestros pecados. Acá, en el Antiguo Testamento, en las raíces hebreas, nos dice que había un Cordero que se llevaba a sacrificar. Aquí nuestro Cordero es Jesucristo. Amén. Entonces, es importante descubrir las creencias
de la iglesia primitiva. ¿Y por qué digo de la iglesia primitiva y no me voy tanto o cuanto al Antiguo Testamento? Porque volvemos a entender que los primeros seguidores o a los que llamó Jesús eran gentiles o eran hebreos. Incluso hasta Pablo dice que él ya le urgía ir a celebrar la Pascua. Él ya había tenido un encuentro con Jesús, pero él seguía participando de esa enseñanza que ellos habían tenido desde antes. Bien, hay un número 6 que dice, ¿estudiamos la Biblia para satisfacer la curiosidad? No. No. 7. ¿La estudiamos para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo? Sí. Eso sí, es algo que no es válido. Viene el mundo del Nuevo Testamento. ¿Quién quiere dar lectura a esa primera parte hasta Biblia? Es una parte chiquita. ¿Sí? Pero no se El mundo político. Roma creció de una poco conocida aldea a orillas del Tíber hasta convertirse en el centro del imperio que gobernaba el mundo del Nuevo Testamento. El gobierno romano controlaba a la nación judía. Lo que aprendemos sobre Roma e Israel nos permitirá ser estudiantes mejor informados de la Biblia. Si nosotros no conocemos el entorno político, cultural, no vamos a entender muchas cosas. A mí me llama mucho la atención y viene a mi memoria cuando el pastor Urias enseña que en ese tiempo le decían, mira, si te pegan en una mejilla, Con la otra. con la otra. ¿Quién de nosotros en su sano juicio te golpean en uno? ¿Por qué entonces lo decían? Aquí tiene que ver lo cultural. El pueblo estaba sometido a Roma. Roma era el mandamás. Entonces, si un romano te pegaba, no te quedaba otra más. No que te poner quedaba la más otra. que Claro. Porque si no, te iba peor. Salvabas la Eso vida. tiene que ver el entorno político y el entorno cultural. El Imperio Romano, seguimos leyendo, fue fundado en el año 753 a.C. Roma fue en un principio una unión de pequeños pueblos en una misma área. Aunque originalmente la gobernaba un rey, creció hasta convertirse en una república bien organizada. O sea, un reinado es lo que el rey dice y se acabó. En una república ya entran senadores, en ese tiempo cónsules, procónsules y todo eso. Esto ya ocurrió hasta el siglo V. Roma hizo alianzas con pueblos y ciudades vecinas y libró fuertes batallas contra los etruscos y otras tribus vecinas. Y en el año 146 a.C. extendió su poderío sobre Cartago al norte de África y sobre Macedonia y la península griega. Y en el año 63 a.C. Pompeyo extendió el control sobre Judea. Estamos viendo que de ser una provincia pequeñita, empezó a crecer y abarcó mucho. Aunque fue fundada en el 753 a.C., con todas las conquistas que hizo, incluso conquistó a Palestina en el año 63 a.C. Ahí es cuando ellos empiezan a gobernar a Judea, a todo el pueblo hebreo. Y seguimos. Los que gobernaron Roma usaron la fuerza militar para conquistar el mundo en ese tiempo conocido. Ejercieron con rigor el poder en su patria. Ahí estuvo Augusto César, que aplastó a sus oponentes en el año 30 a.C. De eso ya nos habla el Nuevo Testamento. Y finalmente se convirtió en el primer emperador romano. Él gobernó del 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Por eso es que nosotros lo encontramos mencionado en los evangelios. ¿Cuándo nació Cristo?
Revivió la religión estatal en Roma, este personaje que fue Augusto César. Reorganizó el gobierno para que fuera eficiente y construyó un buen número de edificios espléndidos. Algunos romanos lo adoraban como Señor y Dios, aunque jamás se encuentra evidencia histórica que él haya reclamado ser adorado como Dios. Posteriormente sí vamos a encontrar un personaje que sí lo requirió. Le sucedió un hijo adoptivo llamado ¿cómo? Tiberio. De Augusto César, viene Tiberio. No sabía que era adoptivo. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar estos nombres y muchos van a ser repetidos. Por eso es que Salud tenemos que ver en qué tiempo estuvieron gobernando. Gobernaba este Tiberio cuando crucificaron a Jesús. Calígula, quien fue un desequilibrado mental, gobernó después del 37, después de Cristo, al 41. Y esto fue en los principios del ministerio de Pablo. De tal forma que se cree que este fue el que expulsó a los judíos de Roma debido a motines que estallaron en la ciudad. También se esforzó mucho por restaurar la religión romana a su antiguo lugar de importancia. Se cree que en este periodo fue cuando Pablo fue ejecutado por estas personas. De Atenas Pablo se fue a Corinto y allí halló a un matrimonio, ¿sí se acuerdan de quién? No me acuerdo los nombres. Que eran naturales del Ponto. Hagan memoria porque sí lo saben. Recientemente habían venido de Italia y se dedicaban a él y su mujer. Compartían el mismo oficio que tenía Pablo, Aquila y Priscila. ¿Sí se acuerdan? Bien. Vamos a seguir leyendo. El brutal y errático Nerón, del 54 al 68 después de Cristo, Nerón persiguió a los cristianos en Roma. La tradición de la iglesia sostiene que Pedro y Pablo murieron en esta persecución. Posteriormente viene el emperador Domiciano, quien gobernó del 81 al 96. Insistió en que se le adorara a él sí como Dios y Señor. Muchos piensan que en sus terribles persecuciones contra los cristianos son las que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Tal vez por eso estaba Juan en Patmos, que fue el único que no murió crucificado. Pero también su muerte es... ¿Por qué estaba ahí Juan? ¿Sí alguien sabe? En la isla de Patmos. ¿Era la cárcel? Para él era la cárcel, él estaba ahí Pero prisionero, ¿por qué? ya era grande, pero anteriormente lo habían querido quemar en aceite. Así que ustedes... Él estaba y predicando la lo palabra. aprisionaron vivo y lo mandaron para allá. Seguimos. Como los romanos extendieron su poder, organizaron los territorios conquistados en dos tipos de provincias. Había provincias senatoriales que estaban gobernadas por procónsules y había provincias imperiales que eran gobernadas por procuradores y había otra que estaba ahí como que se le llamaba la Pax Romana. Las relativamente tranquilas estaban bajo el Senado romano y sus mandatarios eran procónsules. Eso lo pueden encontrar en Hechos 18:12. A estas les conocían como provincias senatoriales. Sin embargo, el emperador gobernaba directamente las que eran más conflictivas, más revoltosas. A esas las gobernaba directamente el emperador. Y a los funcionarios de estas provincias se les conocía como procuradores. Esto está en Mateo 27:11, donde se traducen ahora ya como gobernadores, no como procuradores. El procurador más conocido del Nuevo Testamento era Poncio el Pilato. Los romanos, seguimos, daban libertad considerable a los gobernadores de las provincias. O sea, yo te designo aquí a ti y hazte bolas. Yo no sé nada.
Estos a su vez por lo regular no interferían en prácticas religiosas de las provincias. El reinado de los emperadores romanos del Imperio del Nuevo Testamento encabeza un tiempo de paz conocido como la Pax Romana. O sea, estos dos, los procónsules y los procuradores, conservaban una más o menos paz, si es que así se le puede llamar, porque pues a todos los tenían sometidos. El cristianismo se pudo extender con más facilidad debido a que Roma impuso la estabilidad y unidad del mundo civilizado. ¿De qué manera la impuso? Bien sencillo. A mí tú dame impuestos, obedéceme y cree lo que tú quieras. A mí no me interesa. Ahí es donde finaliza este capítulo. Posteriormente van a estar viendo también cosas políticas, dioses, todo eso, hasta que puedan entrar a lo que es en sí ya el Nuevo Testamento, conociendo cultura, nivel político, gobernantes, sus caracteres, sus formas de gobierno, todo para poder entender el Nuevo Testamento. Eso es todo, Dios los bendiga. Perdón,